Hoy vamos a avanzar un poquito en lo que es cáncer de vulva. Entre el cáncer de vulva tenemos el melanoma, el verrugoso, igual avanzamos sobre el quiste Bartolino, igual el quiste Bartolino puede llegar a ser cancerígeno también. Y sobre todo en el cáncer de vulva hay una parte que vamos a ver lo que son las enfermedades, como se dice, pre o pre-malignas, que no son o no llegan a un cáncer. Oye, no olvidarle una chamarra. Un semestre anterior me compré una chamarra y nuevita. Marcelo hizo por todos lados buscarlo y nadie se perdió mi chamarra, increíble. Yo que me acuerdo salí así volando de clase porque estaba el otro docente y no me dejen enganchar mi chamarra. Ya no me traigo chamarras nuevas. Y sobre todo en esta parte premaligna que vamos a ver, también es el cáncer invasor, más que todo, lo que vamos a ver. También vemos las lesiones que pueden llegar a un cáncer, como los famosos, si bien a un principio en el anterior hemos visto lesiones premalignas que pueden ser ulceraciones, lesiones precancerígenas que no necesitan, muchas veces pedimos una biopsia o un estudio para determinar. Entonces, en este aspecto ahora vamos a ver todo lo que es las premalignas o los cánceres invasores. Y en la mayoría de los cánceres invasores todos son, como dicen, clasificación, ¿no? Y el tratamiento en la mayoría de los casos que son, todos son dependiendo del tipo, ¿no? O el grado, pero en la mayoría de los casos ya son con radioterapia, quimioterapia, ¿no? Y no era lo mismo que avanzábamos en la otra, ¿no? Un poquito para que vean, ya saben, han sacado creo que 25 alumnos en primer proceso, le he tomado anatomía, ¿no? Ya saben la parte anatómica, solo un poco para que vean dónde vamos a ver los diferentes tipos de cáncer o los diferentes tipos de lesiones según la anatomía o los lugares, como se dice, anatómicos o las estructuras, depende de si es histológica o pueden afectar gran número de partes de la parte anatómica de la mujer, ¿no? Y de que está constituida también, ¿no? La mayoría ya hemos pasado, anatomía en gineco 1, la primera, también saben irrigación, ¿no ves? ¿No? Inervación, ¿no ves? Eso hemos pasado también, ¿no? A ver, ¿quién se recuerda? Creo que les voy a preguntar en el test de evaluación. Irrigación, inervación de los ovarios, ¿qué más era? De las trompas, ¿no? Pregunta de examen, igual que podría preguntarle eso, ¿no? Entonces tenemos, como dicen ahí, la parte como está constituida, que mayormente toda esta parte, si ustedes ven igual, aquí igual están vestibulares, mayores, o bartolino, uretra, muchas de las estructuras anatómicas donde posiblemente vamos a determinar y encontrar diferentes patologías. Si bien ahí dice, hay una clasificación antes de la enfermedad premaligna. ¿Qué quiere decir? Enfermedades de la vulva. Y estas enfermedades preinvasoras de la vulva o trastornos relacionados a la vulva son muchas veces estos trastornos epiteliales no neoplásicos, ¿ya? De la vulva. ¿Qué quiere decir? Que esas pequeñas lesiones anteriores que hemos tenido pueden ser malignos o premalignos. Pero en la mayoría de los trastornos epiteliales tenemos los neoplasmas intraepiteliales de la vulva. Sé que ahora un poquito va a ser más chino que el anterior porque ahora vamos a hablar más de neoplasia, neoplasma, cáncer, tipo de patologías y todas esas cosas, ¿no? Por eso lo vamos a ver casi en dos partes de esto porque hay melanoma y otras cosas para hablar, ¿no? Y la otra clasificación que tenemos es el cáncer invasivo de vulva, ¿ya? Entonces, anteriormente lo hemos visto, todas estas, por decir, enfermedades premalignas o invasoras o trastornos que van a ver relacionados, pero ahora lo que vamos a ver ya es el cáncer invasor o las células cancerígenas que nos van a causar. Pero, refiriendo todos los trastornos que hemos tenido, ¿no? En el trastorno epitelial, no solamente a nivel de la piel, como dice ahí, se ve, ¿no? Pero muchas veces lo que vamos a encontrar, ¿qué es? Más lo que vamos a encontrar es la parte clínica para determinar y ver un diagnóstico. Si cuando hemos visto, por decir, en patología, en un PAP o una colposcopía que hemos visto lesiones a nivel de cuello, que parecían erosiones o podían ser lesiones premalignas que muchas veces, dependiendo
el estudio, el patólogo era el que nos daba el resultado o, como se dice, el nombre y apellido de la enfermedad. Entonces, muchas veces, según estos trastornos, vamos a ver según la parte clínica de las lesiones que vamos a encontrar. Y con ello que, dependiendo el conjunto, subconjunto de todas estas patologías, para ver los patrones que nos van a dar o identificar estas lesiones. Y la mayoría de los casos, ¿qué son? Los famosos liquenoides, ¿no? O los líquen escleroso o líquen plano, que mayormente se va a dar en enfermedades crónicas. Y entre ellos, en la mayoría de los casos vamos a encontrar lesiones blanquecinas a nivel de la vulva o vagina, que muchas veces hemos considerado o pensamos que era tal vez un famoso vitiligo, que hemos visto personas que hay vitiligo. Muchas veces nosotros hemos visto pacientes, mira, tiene un vitiligo que no sé qué, ¿no? Y abarca de la vulva, va hasta la vagina, y muchas veces, debe ser eso y hay que mandarla. Pero estas lesiones pueden ser confundidas muy esclerosantes y pueden llegar a determinar y pueden llegar a ser un líquen plano y, si fueran crónicas, un cáncer a nivel vulvar o muchas veces hasta la parte vaginal, ¿no? Entonces son, como dice, los diferentes números o lesiones que vamos a encontrar en la piel dependiendo de la clínica para poder determinar. Y siempre tenemos que pedir un estudio de una biopsia o un tejido para poder determinar y ver si es o no cancerígeno. Entonces, ¿qué es el carcinoma de vulva? El carcinoma de vulva es muy poco común. Según hay un porcentaje que hemos encontrado o visto, según ha sido, pero ese porcentaje antiguo que hemos visto ya es hace muchos años, ¿no? Pero si ustedes se dan o escuchan las noticias o ven, el tipo de muerte número 1 aquí o número 2 casi es cáncer. Y la mayoría que es cáncer primero cervical, después mama, ¿no? Y la gente se muere acá porque no tiene recursos, porque aquí no tenemos una ley. Ustedes en Brasil tienen, ¿no? Por lo menos que cubre la parte oncológica. En cambio aquí la gente ve que están bloqueando el tercer anillo, no hay recursos, no entra la ley del seguro SUMI o seguro SUS, como dicen ahora, no entra. Y si vos tienes un problema de cáncer, si no tienes recursos, te mueres. Vas al oncológico, te dan algunos suministros y lo demás. Hay mucha gente que tarda mucho tiempo en programarse una radioterapia, una quimio y se muere al esperar. Entonces es una muerte lenta y dolorosa. Yo lo digo por experiencia porque mi familia vio cáncer de mama, como la chiqué, mi mamá ha tenido, mi tía, mi otra tía, pasamos por eso y es la parte hormonal. Y el tratamiento es tamoxifeno, que es dependiente, más agresivo. Tengo un familiar que tiene cáncer, ha tenido cáncer a nivel de la mandíbula, que ha ido a Argentina, ha vuelto y ahorita otra vez recayó. Entonces, como le digo, si no tenés recursos es difícil. Una quimio en la parte particular te sale 9.000, 10.000 bolivianos aquí. Te lo digo por experiencia. Si no tenés seguro, un seguro, como dice, privado, que, bueno, hay la oportunidad de, creo que ahora por cuánto pagas, $50 hay seguro, ¿no? Pero los seguros cada vez ahora aumentan más los valores por todo esto que dice del dólar. Y si no tenés un seguro, imagínate hacer 10 quimios a 10.000, ¿de dónde vas a sacar plata? Y si te toca hacer radioterapia, ¿no? La caja nacional, no todos tienen caja seguro. En la parte pública tenés que ir a dormir 2 o 3 días para tener una ficha en oncológico, entonces es bien difícil. Por eso le digo que a veces hay lesiones que nosotros podemos determinar y tal vez más adelante ustedes cuando ven una lesión pueden tratar un cáncer antes de que se haga más agresivo o pueda hacerse metástasis, ¿no? Entonces, el cáncer de vulva, como dice, es muy poco común. Solo representa casi un 4% de todos los neoplasmas malignos genitales femeninos. Si bien neoplasmas hablamos anteriormente, ¿no? En las premalignas y los conjuntos que vamos a ver, porque pueden haber, dijimos, neoplasmas, conjuntos de neoplasmas o los cánceres invasivos, que son muy diferentes. ¿Ya? ¿Y en qué nos va a afectar esto? Mujeres mayores, en la mayoría de los casos, sí. Mejores menopáusicas, premenopáusicas, disminución de hormonas. Entonces esa mujer va a haber más, este carcinoma va a ser más maligno en esa parte. Adolescentes, ocasionalmente, como muchas veces, ¿qué ocurre? El cáncer siempre es, a veces, como dicen, la parte hereditaria, ¿no? Si tu mamá tiene, vos
tienes un 50%, puedes tener. Y si tiene tu hermano, un 25%. Entonces siempre, las mujeres, al menos si su mamá tiene cáncer de mama, tienen que hacerse un estudio, tienen que hacerse una ecografía mamaria, pero la mamografía, pues a partir de los 35 no se van a hacer, salvo que haya tenido unas lesiones, o muchas veces tienen fibroadenomas muy repetitivamente, que tuve una alumna acá que todo el tiempo tenía, pero gracias a Dios, y iba por una tercera vez operándose, ninguno era maligno, la patología, pero su madre sí tenía, y el antecedente sí es muy importante. Y mujeres de 20 a 30 años, infrecuentemente sí pueden, ¿no? ¿Por qué? Por algunas lesiones, como dijimos, los liques, los famosos lesiones que pueden ser ulcerativas, que muchas veces viene el paciente, mire, tengo una lesión en la vulva, en el labio mayor, me mira, muchas veces dicen, ¿se golpeó? Sí. ¿Tuvo infecciones? Sí. Y esa erosión va más grande, se dermatiza. Debe ser lo primero que dicen que las mujeres. ¿Cuál es la causa más común que viene a consulta aparte de una infección vaginal? ¿Un aborto? No, estamos hablando de infección. No, aparte de una infección generalizada. No, el cogimiento es lo mismo. No, estamos hablando cuando hay una infección. Cuando hay una infección vaginal, aparte de la infección vaginal, muchas veces viene ya con aumento de edema, aumento de volumen de la vulva o del labio mayor, y hay una pequeña lesión. ¿Qué es lo primero que piensan? Enfermedad venérea, una ITS. Por eso, ¿cuál es la enfermedad venérea más común? sífilis. Pero la sífilis se manifiesta con un famoso chancro, hematosis, placas, ¿no? Muchas veces parecido, que podemos pensar, es un chancro, le das tratamiento, baja la inmunidad, sube, le das su tratamiento y mejora. Otra que puede causarte igual lesiones así, HPV. la HPV, pero más condilomatosis, ¿no? Otra causa que igual es común, ¿cuál es? Clamidia, gonorrea. Clamidia. ¿Por qué? Porque tiene lesiones características, porque hay herpes vaginal, genital, también herpes. Entonces, es muy infrecuente, pero en las mujeres de 20 a 30 años esas lesiones parecen características y pueden ver, que ahorita vamos a ver unas imágenes que son características que nos puede dar. Si ven, son lesiones pequeñas que pueden aparecer en principio, pueden ser aumentadas de volumen, puede ser un aumento edematoso, puede pensar que haya habido una pequeña lesión, como dice, había un granito, lo apreté y se me infectó, dicen sí o no. Puede decir, doctor, tengo herpes, me están tratando con aciclovir, toma aciclovir, mejora, pero otra vez vuelve. Toma aciclovir y otra vez, se pone crema de aciclovir y otra vez. Entonces, si ves que ya cambia la forma o hay alguna secreción, o tal vez cambia el borde, es irregular, o hay tal vez secreciones o partes negruzcas, que son tal vez zonas de necrosis, lo ideal es hacer una biopsia. Lo ideal todo es biopsia. Más vale pecar por exceso que por no hacerlo, ¿no? Y puedes tal vez descubrir algo que tiene, pero no. Pero en otros casos tal vez puede ser solamente una lesión, que muchas veces puede tener tal vez un famoso que es lo que más encontramos a veces por el aumento y edema, que tenemos los conductos de Bartolina que van a causar infección, que muchas veces la cápsula no sale, pero hay un aumento de volumen, puede ser. Entonces, ocupa entre 5 y el 9% de las neoplasias genital femenina, de incidencia de 3 a 4 en 100.000 habitantes pacientes, de edad promedio mayormente, como dijimos, edad adulta, entre 65 a 75 años. Y casi la mitad, la mayoría son de 70 años. Y muchas veces, ¿por qué de estas lesiones en las personas adultas mayores? Porque a veces, les mostré igual una vez un prolapso genital completo y tenía una pequeña lesión, ¿no? Que ya iba con 2 o 3 años y tenía características que fuera posiblemente un cáncer, ¿no? ¿Y por qué da? Porque ahí se queda vaginal, ya son adultas, no hay lubricación y muchas veces tienen prolapso genital y muchas veces también tienen un cistocele. Chocar y hacer fricción también puede haber las lesiones y por ahí van a entrar. Y si tienen una patología de enfermedad, igual van a causar. Entonces, la mayoría de los casos, en la mayoría de la edad, en la edad adulta, ¿no?
¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el factor de riesgo en estos casos? Es desconocida, no se sabe, pero sí afecta en la mayoría de las personas de tercera edad, adulta, ¿no? Por lo que dijimos, disminución de estrógeno, en la zona adulta, en la sequedad vaginal, la lubricación y puede afectar algunas lesiones o el contacto. Agente etiológico también no tenemos porque no es desconocida, no sabemos. No es lo mismo por decir cuál es el agente etiológico de la clamidia. ¿Cuál es el agente etiológico de la gonorrea? Neisseria gonorrea. Entonces, sí sabemos y cómo tratarla, ¿no? En cambio, si una etiología es desconocida y no tiene un agente etiológico, lo único que nos va a ayudar es la biopsia y el patólogo nos da, como dice, el nombre y apellido para poder tratar. Y si nos sale un tipo de cáncer, bueno, ya se deriva. Historia de irritación vulvar prurito en mujeres mayores, como les decía, muchas veces van a sentir un granito, una irritación, le puse una cremita, mejoró y sigue, pero va avanzando, como vieron los bordes, muchas veces puede haber lesiones eritematosas, puede haber secreción y muchas veces necrosis, ¿no? Distrofia vulvar asociada con mayor frecuencia, ¿no? Puede ocurrir en las mujeres adultas porque ya va a ir disminuyéndola y va a haber atrofia de la misma parte muscular, vulvar y todo, ¿no? Y los cambios de la piel, ¿no? Que suelen ser malignos, pero si hay atipio, ¿qué quiere decir? Si hay lesiones que puedan ser cancerígenas o células que nos van a llevar a un cáncer, ¿no? Pero eso ya lo vemos en la patología, ¿no? ¿Dónde son los lugares de más riesgo? Como dice, perianal o zona vulvar, ¿no? Que muchas veces, como decimos, el cáncer vulvar puede estar relacionado con la parte vaginal y muchas veces la parte también del cuello cervical, pero en la mayoría ya más va a la parte de la vagina y la zona vulvar a los lados. Dijimos al principio, ¿qué les dije? El herpes, dijeron papiloma humano, igual es una de las causas. Asociado a los condilomas también, o agentes etiológicos más probables como ser el virus papiloma, que es más común, 16, 18, 31, 33, que son los más agresivos muchas veces, que nos va a dar en este caso. Pacientes inmunodeprimidas, como ser pacientes que tengan tal vez tuberculosis o una enfermedad de base, o VIH también, ¿no? Y pacientes igual que han tenido que un trasplante, ¿no? De ya sea riñón o algo, ¿no? Y leucopenia idiopática, ¿no? ¿Como cuál sería la leucopenia idiopática? Ustedes que han sacado 100 en hematología. Una pancitopenia, ¿qué da? Puede ser medular. Una de las neoplasias y otro que es muy común aquí que muchos enferman y les hacen sangre y les sacan Transfusión. sí, mira, entonces la etiología y factores de riesgo muy común y probable, como dijimos y hablamos hoy. En la mayoría de los tumores, el más común, como vemos acá, según la división, el escamoso, 85%. Los melanomas, el 5%, que eso igual ya lo vamos a ver más adelante. Y el 10% de todo lo que es los restantes, diferentes tipos de tumores que vamos a ver. Y los carcinomas de la glándula de Bartolino también, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y sarcomas de otro tipo que casi van entre el 1 y el 3%. Entonces, el más agresivo son los el escamoso, ¿no? De la parte vulvar. Y a eso puede según la clasificación o la parte patológica que nosotros nos hablamos, porque hay diferentes tipos de clasificaciones que vamos a encontrar, pero eso ya lo vemos. Si ven ahí un poquito igual para que vean los factores de riesgo, como dije al principio, pacientes mayormente predominio de la posmenopausia, ¿no? Mucho influye también el hecho de la higiene, ¿no? Porque en los adultos muchas veces que ocurre, ya tiene incontinencia, ya no controlan, a veces lo dejan a los abuelitos ahí a las mujeres con el pañal, está todo el tiempo tal vez con heces, orina, ¿no? Puede haber riesgo de infección por las heces o por, muchas veces también hay pacientes que están en los centros de retiro hogares que no los cuidan, puede ocurrir, ¿no? Promiscuidad también, ¿no? Historia, como dijimos, de distrofia vulvar, leucoplasia, que es muy común,
lesiones venéreas que hayan tenido repetitivas, infecciones, como dijimos, sífilis, condiloma, herpes, HPV o enfermedades reumatóricas vulvares que no fueron tratadas a tiempo, en principio pudo haber, o igual, o factores de riesgo, pacientes diabéticas, hipertensas, obesas, también por las lesiones, fricciones, y antecedentes que hayan tenido también de diferentes tipos de neoplasias en estas próximas al lugar vulvar, ¿no? Y como siempre, el tabaco o muchas veces el exceso de muchas drogas que pueden causar inmunidad también, ¿no? Y el incremento de riesgo que va a tener muchas veces es 3 veces más en pacientes que consumen o son dependientes de alguna sustancia nociva que puede causar y deprimir a la persona, ¿no? El mismo hecho de la enfermedad también. Entonces, en esto vamos a tener 2 tipos causales. Tenemos el A en pacientes jóvenes, que obviamente está relacionado con el HPV, ¿no? El virus papiloma humano, ¿no? También vinculado muchas veces, dependiendo a las lesiones intravaginales, que muchas veces, ¿no? El que se llama el baciloide o el verrugoso, que vamos a encontrar, ¿no? Tabaquismo también está en jóvenes. Y más frecuente en mujeres añosas, lo mismo. HPV, lesiones intravaginales, baja incidencia de lesiones distróficas y también lo que hablamos hace rato, el líquen escleroso, que es una enfermedad crónica que muchas veces confundimos con una simple lesión blanquecina, que otras veces puede ser atrófica y puede ser rugosa o puede ser también atrófica en la mayoría de los casos, ¿no? Y va a ser un adyacente a un tumor que nos va a causar o nos va a llevar a un cáncer posiblemente. Según el enfoque, tenemos uno que no es tan invasivo, ¿no? Y muchas veces, si ven, es un estudio antiguo que hemos visto. Entonces, en desórdenes epiteliales no neoplásicos de piel mucosa, si se dan cuenta, al principio hablamos de lesiones, lo mismo, ¿no? Neoplásicos y otro neoplásicos y otro de cáncer invasivo. Entonces, en desórdenes epiteliales no neoplásicos de piel y mucosas, el líquen asqueroso, la hiperplasia plana o escamosa y otras dermatosis están causando o lesiones que van a entrar por la parte de la mucosa y van a causar el cáncer. En el 2 vamos a tener desórdenes epiteliales mixtos, neoplásicos y no neoplásicos, que también va a tener una división en neoplasias intraepiteliales escamosas y neoplasias intraepiteliales no escamosas, ¿ya? Y entre ellos tenemos la neoplasia leve, moderada, severa y el carcinoma in situ, que esto igual muchas veces lo hemos visto en el PAP, ¿no ves? La clasificación del PAP, que había lesión 1, grado 2, invasiva y muchas veces el cáncer in situ. Y las no escamosas, que son las enfermedades de Paget, que también lo vamos a ver, esa es la enfermedad de Paget, y los tumores no invasivos de los melanocitos o los melanomas que vamos a encontrar, ¿ya? Y los 3 que ya son los tumores invasores o los tumores invasivos. Entonces, en la no invasiva, según eso, vamos a encontrar los 3 casos. Y en los invasores, ya está el carcinoma invasor, carcinoma verrugoso, melanoma maligno, carcinoma del Bartolino, enfermedad de Paget, sarcomas y otros. Que eso más adelante igual lo vamos a ver ya todo. ¿Ya? Ahora, según los carcinomas invasivos de células escamosas. Un poquito la imagen no se ve, pero es una lesión a nivel, ¿no?, de la lesión vulvar, ¿no?, que se ve en la gran mayoría de los cánceres de origen escamoso. Si se dan cuenta, todos son de vía escamosa. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayoría vamos a encontrar, según clínica y diagnóstico, diferentes tipos que vamos a ver, pero esto obviamente histológicamente o patológicamente no lo va a dar, porque nosotros si vemos una lesión, mira, no vamos a decir, eso es escamoso, eso es neoplásico, ¿no? Difícil, ¿no? Eso es la patología, nosotros. La biopsia que tomamos del tejido, mandamos, eso es lo que nos va a determinar y decir, sí, sí, ¿no? Pero muchas veces, como ven, la forma, el tipo que vamos a ver de las lesiones pueden ser que nos pueden confundir, como dicen, ¿no? O podemos estar confundidos por las lesiones. Por ahí decimos, no se ve bien la imagen, pero podemos pensar que tal vez sea un HPV, un condiloma o condiloma acuminado, que aunque ustedes no crean, ustedes han visto tal vez algunos tenido práctica unos condilomas pequeñitos, ¿no? Que parecen unas pequeñas esporas, o si ustedes quieren parecen unos pequeños, como la uva, racimos chiquititos, acuminados, y son pequeños, ¿no?
pero alguna vez yo he visto este tamaño así de grande y he sacado la parte perianal vulvar, ¿no? Es una masa. Creo que les mostré a alguien. Creo que tiene su nombre, ¿no? Signo de no sé qué cosa. Del HPV, ¿no? Sí, coliflor. Aquí les mostré una imagen de una paciente que tenía toda la parte vulvar y la parte de región glútea. ¿Les mostré? ¿Mostré? ¿No fue? No me acuerdo, pero sí, la imagen en el anterior semestre les mostré. Y se ve, esta chiquita la vimos allá en el satélite. Tenía 16 años, supuestamente se juntó con un chico de Cochabamba, dice ella, porque es de tipo esas chulitas. Y la chica vino a control y era toda la parte vulvar, la masa blanca y agresiva, y avanzó así todo la parte glútea, todo. Les mostré, perdón, tal vez al otro grupo, pero sí, les mostré la imagen de todo, de la chiquita, y todo lo tenía. Entonces muchas veces dicen que podemos ver la forma de un coliforme verruga y podemos confundirnos también si fuera un condiloma combinado. Entonces yo a ella le pedí, digamos, primero un estudio de VDRL o sífilis para ver, ¿no? Para ver si es HPV o algo. Y posteriormente, lo ideal es tomar un tejido y mandar a patología. Entonces, esa niñita ya iba como 6 meses y recién fue a hacerse ver, pero era tan agresivo que creció rápido todo y tomaba la parte glútea y era una masa así blanca, parecían costras así, todo, y toda la parte vulvar. Murió. No la vi, no volvió. La próxima clase se lo muestro, la imagen lo voy a buscar y te lo voy a mostrar para que vean, ¿no? Que muchas veces podemos confundir nosotros en esa parte, ¿no? Entonces, hay prurito a largo plazo, puede haber, como dice, protuberancia, aumento, volumen de la masa vulvar, ¿no? Y en la mayoría de los casos, casi el 50% está en estos pacientes, ¿no? Como dice, afortunadamente el cáncer vulvar no es, dice, comúnmente indoloro, ¿ya? Perdón, es comúnmente indoloro, ¿no? Se extiende lentamente y hace metástasis bastante tardía. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces estas pacientes podemos llegar a hacer una resección, un tratamiento con tiempo, ¿no? No como hay otras que son muy agresivas y por vía linfática, por vía hematógena, se van y hacen una metástasis, y pacientes que llegan en 3 meses, 6 meses, a veces ya, como dice, no tiene solución más que simplemente darle parte paliativa, ¿no? La mayoría de donde es la ubicación aparece en cualquier parte de la vulva, el 70% en labios mayores, labios menores, clítoris o el perineo. Entonces, ¿has visto la imagen del edema de los labios, la parte casi vulvar o la parte del perineo o perineo? Entonces, muchas veces empieza ahí y la lesión avanza y va aumentando, ¿no? No se ve bien la imagen, que aquí es algo blanco, pequeño, que pareciera como si fuera un condiloma. No sé si lo ven ahí un poquito. Parece como un condiloma, blanco, pequeño. Es un condiloma. ¿Y qué haces a veces? Le pides un VRL o algunas veces, ¿qué haces? Le das. ¿Con qué se trata? ¿Qué? ¿Con qué se trata el condiloma? Penicilina. Y si queremos hacer un tratamiento tópico, ya si el tricloracétrico es muy, por decir, como decimos aquí, el término agua de mote, que quiere decir que no hace efecto ya, ¿no? Es como por decir, te pones una penicilina, te dan un tratamiento de ceftriaxona, ya vos vas y te compras una de 6 pesos y otra vale 50, ¿no ves? ¿Y vos cuál te vas a poner, la de 6 pesos o la de 50? O depende de tu economía. Pero ya, en el caso como dice, se tiene que estar sin querer escuchar. En el caso de esto que vas a ver blanco, una lesión, decían condiloma, una verruga posiblemente, ¿qué hacer? Después sí le puedes dar penicilina con tratamiento pensando que es una infección por sífilis o por infección de ITS. Le das el ácido tricloracétrico, le pones y no le hace efecto. En vez de que disminuya, aparece en otro lado o aumenta el tamaño, ¿qué haría?
Biopsia. Pero si lo estás tratando como supuestamente un condiloma, hay otro que se llama la podofilina. Usamos la podofilina al 25%, 50 hasta 70%. Muchas veces me tocó una paciente con condiloma bien agresivo y tuve que hacer resección con cauterización, porque ya para saber uno qué tipo es, tendríamos que hacer un estudio, ¿no? Pero son más economía. Entonces, le puedes poner el ácido, el podofilina y no mejora. Lo cauterizas, puede ser que mejore y más bien ese tejido se va a agrandar y va a sangrar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar, ¿no? ¿Lo ven? Estamos en vulva, labios, introito, anal y perineo, que es la zona donde puede aparecer. Entonces esa lesión va a avanzar y va a crecer. Entonces, más o menos va a ver que va invadiendo toda la parte del perineo y el ano. Entonces, muchas veces las lesiones empiezan así y podemos confundirlas porque son tipos clásicas, blanquecina, o puede ser rosácea, pero más son blanquecinas, ¿ya? Lo mismo las manifestaciones que hablamos, prurito vulvar, distrofia, puede haber disuria, muchas veces frecuentes secreciones vulvares que pueden causarlo, ¿no? O a veces las lesiones pueden ser elevadas o dolorosas, ¿no? Pueden ser de aspecto verrugoso, no se van a olvidar de eso, ¿no? En la mayoría de los casos, en el 20% hasta el 30% sí son lesiones de tipo verrugoso, ¿ya? Entonces, las lesiones igual pueden ser color rosácea, eritematosa, ¿no? Y la mayor parte de los labios mayores, ¿no? Pero también labios menores explica el perineo, ¿no? Y muy frecuente, ¿no? Hay que ver el vínculo de la anoplasia en la porción inferior del aparato genital, que a veces podemos pensar que no, pero sí. Esas lesiones que están ahí o que se ven, ¿no? Si se dan cuenta, se ve por el aspecto del pelo púbico que ya es una persona mayor adulta, ¿no? Más blanco, ya no es una persona joven. Entonces igual, mayormente dan lesiones personas adultas. El tejido, ¿no? Más atrófico, más debilitado. Entonces, esas lesiones van a empezar así, ¿no? Como vimos al principio, ¿no? Lo mismo que vimos, la otra lesión, ¿ven? Es la misma, ¿no? Región mayor del labio, el 70% se va a encontrar. Carcinoma región de clítoris, casi el 16%, igual. Si ustedes ven, hay pequeñas lesiones que igual acá, ¿no? Puede llegar a producir. Y si ustedes ven aquí la imagen es blanquecina, que empezó igual, los famosos líquenes que vamos a encontrar. Pero es dependiendo del aspecto también de la mucosa vaginal. Bulbo perineal o uretral, un 6%, y otra ya como se ven glándula de Bartolino, o muchas veces dependiendo donde no están los tumores clasificados. Aquí igual una imagen que no se ve muy bien, y igual aquí una imagen que van a ver tipo lesiones verrugosas, igual como si fueran condilomas, ¿se nota? Igual, similar, ¿no? ¿Cómo es el diagnóstico? Como dijimos, la parte clínica, la inspección es lo ideal y lo mejor que podemos ver. A veces podemos hacer igual el uso del ácido acético para ver y determinar si una lesión blanquecina va a determinar o cambiar las lesiones de los lugares, ¿no? Una bulbuloscopía, test de Collin, igual que avanzamos, que podemos ver y determinar en las lesiones, que es la pigmentación dolor, ¿no? Puro. Y si no, pues hacer, como se dice, la biopsia, ¿no? La biopsia, pero sacobocado o forma de case que se llama, pero es el tejido sacar, ¿no? Que es una pinza especial que uno presiona y saca un pequeño tejido que después el patólogo saca por lámina milímetros y nos va a decir, ¿no? Como igual el test de Collin que vimos, que hicimos, que muchas veces las lesiones pueden pigmentar de coloración, ¿no? A un principio pudimos hacer con suero fisiológico o con ácido acético muchas veces, y después pintamos también con solución azul de toluidina, que es el 1%, o a veces con ácido de metileno hacemos igual muchas veces las lesiones, ¿no? El ácido acético igual al 2%, que ya saben, y las lesiones típicas se tiñen de azul. Eso nos va a ver en las lesiones que vamos a encontrar. Pero esto es lo que nos dice si es o no es la lesión. Pero simple aspecto y forma, el aspecto, la edad, el antecedente, igual tenemos que tener la sospecha de que eso ya es una lesión, posiblemente cáncer.
Y esas son las biopsias que se toman dependiendo, ¿no? Unas que son un sacabocado que entra y saca un pedacito. Otras veces tenemos la pinza, ¿no? Y otras veces es como una pequeña tubito que entra y saca un pequeño tejido de casi 1 o 2 milímetros, más mucho, ¿no? De la lesión donde está. Y muchas veces así, las lesiones aumentan, a ver. Decía que iba igual a la parte del pito, ¿no? Abarca casi toda la lesión, dependiendo ya del estado. Y si ustedes se dan cuenta, esta es la parte del microíto. ¿Qué quiere decir? La parte del labio. Entonces todo esto es labio, mayor y menor, está todo mal. Ya son lesiones más avanzadas, ¿no? Que a veces el tratamiento, ¿cuál es? Resección, ¿no? Muchas veces reseccionar todo esto y a la paciente puede ir ya un tratamiento de quimio, radio o muchas veces de primera, segunda línea, dependiendo, ¿no? que sea el tratamiento adecuado según la patología, o caso contrario ya, como le digo, a veces es un tratamiento paliativo. ¿Qué quiere decir? Viene la paciente con una lesión que ya no tiene, ya tiene metástasis, tiene que darle que analgésico, calmante, y puede tener hasta sangrado porque en la parte vaginal puede afectar la parte también del cuello uterino, entonces ya se nos complica, ¿no? Las vías ya saben, de parte de la extensión directa, embolización linfático ganglio, que muchas veces sí hay inflamación. También tienen que tener en cuenta cuando una paciente tiene algunas lesiones, algunos dolores, dicen, ay doctor, aquí tengo una bolita, dicen, ¿no? Llegan al paciente. Y muchas veces son un aviso, ¿no? Que posiblemente es un proceso inflamatorio por un linfático que se está con una lesión. Porque si ustedes tienen un ganglio linfático inflamado, ¿por qué? Porque mi cuerpo está combatiendo una infección. Una infección, ¿no? Cuando tiene igual la parte axilar o acá, ¿no? Entonces, pero acá, entonces igual, debemos pensar, ¿no? Cuando una paciente te llega una consulta por una infección vaginal recurrente, una lesión, y te dice, ah, me salió una bolita, vos tenés que pensar, ah, ¿por qué se le está inflamando el ganglio? ¿No? Y muchas veces los ganglios aumentan, y a veces hay que hacer biopsia de los ganglios, porque puede ser. Y ahí nosotros determinamos, y muchas veces cuando hay resecciones directas o vaciamiento ganglionar, es el que nos determina qué tipo es y la causa para hacer el tratamiento. Por si es una si la biopsia no sale dependiendo, o sea, hay una regla, por decir, así para que me entiendan. De los 7 ganglios que sacamos, 3 fueron positivos y 3 negativos. Ah, entonces tiene que hacer quimio. Ah, no, de los 7 ganglios que sacamos, 4 son positivos y 3 negativos. Ah, tiene que hacer radio. O sea, más o menos así se maneja la parte oncológica, ¿no? Entonces, a veces en ciertas lesiones reseccionan toda la parte y a veces la parte ganglionar más, porque eso nos va a determinar el tipo de tratamiento para ese paciente. Si es que no hubiera tal vez metástasis, ¿no? Y mayormente la diseminación, ¿no? Que es la parte, ¿no? Mayormente hematológica. Que a veces hay, como decir, cáncer, tumores que no debemos tocarlo y mejor hacer tratamiento directo que tocar y hacer una embolización, como dice, por vía linfática. Nosotros podemos ver que eso vamos a llenar, ¿no? La vía linfática, como decimos, la diseminación que va a ocurrir a nivel de los ganglios, muchas veces dependiendo de la parte pélvica, dependiendo la anatomía, dependiendo el lugar donde esté, si es una glándula, Bartolina, o muchas veces si es el clítoris, o dependiendo si va a haber una metástasis, es muy rara vez la parte pélvica, pero en la mayoría de los casos que vamos a ver, muchas veces la diseminación es lo que nos va a ocurrir que haya esto, ¿no? Por la vía linfática. Muchas veces, como si nosotros a veces podemos producir hacer que nos haga esto, ¿no? Pero casi los pacientes con ganglios urinarios posterior a eso pueden ser positivos. Entonces es importante eso, y muchas veces en una resección te hacen una resección ganglionar y te llevan un ganglio a analizar para ver y determinar el tipo de lesión y dependiendo de la diseminación para hacer el tratamiento, ¿no? Por vía linfática, ¿no? Y el tratamiento ya puede ser dependiendo de eso, radioterapia, quimioterapia, dependiendo la enfermedad o el tratamiento dependiendo de avanzado, ¿no? Y después de eso, ver si hay recurrencia o no para hacer nuevamente un tratamiento, o como se dice, si hay una resección en esos pacientes, ver los bordes si están o no tomados con células cancerígenas. Si han visto esa parte de la vagina, que están tomados los labios mayores y menores, hacen una resección, mandan anatomía, sale positivo, entonces esa paciente puede ser que entre a radioterapia, ¿no? O posiblemente primero hace quimio y después del tratamiento entonces se hace, ¿no?
una resección de los bordes, y si los bordes están libres, bueno, los pacientes tomarán un medicamento dependiendo del grado o el tipo de la lesión que tenía y hacen control. Pero si esos bordes que cortaron o reseccionaron están tomados, entonces hay que volver a dar un tratamiento quimioterápico al paciente, ¿no? Dependiendo ya el estudio que salga otra vez de la patología. Y si el cáncer nuevamente es recurrente, ¿no? Y en pacientes, dependiendo, como dije, los números o ganglios lineares que son positivos. Es lo que hablaba hace rato. Si un ganglio es positivo, mayormente ¿qué va a ocurrir? Va a ser recurrente. Si tiene más 3 ganglios, sobre todo en la parte de la incidencia o recurrencia, entonces va a haber mayor recurrencia. Si son de 3 o más ganglios, mayor incidencia o alta recurrencia, suelen ser susceptibles a resecciones quirúrgicas. Entonces, esto es dependiendo los números de ganglios que van a hacer en la resección para un tratamiento quimioterápico. ¿Ya? 3 patrones de recurrencia. Recurrencia en el sitio del tumor primario hasta 2 centímetros. Recurrencia a cierta distancia del sitio del tumor primario y recurrencia en el puente cutáneo, que quiere decir de la resección que hubo. ¿Ya? Para que recuerden, esta partecita más importante, pregunta examen. ¿Cuál es el pronóstico de tratamiento de todas las pacientes? Siempre hay un buen pronóstico, dependiendo el estadio y la importancia de que se haga la prevención o de que nosotros podamos descifrar antes de que pase a una etapa. Y si hay un tratamiento adecuado, en la mayoría de las tasas de supervivencia, casi un 70%, ¿no? En los casos que son operables, o sea, que hay resección, que podemos tratar. En casos que ya no es operable y no hay, puede ser una resección y ya está tomada ciertas partes anatómicas, entonces es difícil, ¿no? Solo sería la parte que vimos, quimio, radio y tal vez paliativo. El paciente con ganglios linfáticos negativos tiene una tasa de supervivencia de hasta 5 años cercanos. En la mayoría de los casos siempre te dan así, te dice, bueno, ya sea cáncer de mama, cervical o algo, te dice, bueno, está todo normal, los bordes están libres, hemos hecho la centellografía, porque un control tienes que hacer todo tu laboratorio, ver la parte que afecta, ¿no? Órganos dianas, como ser riñón, corazón, hígado, ¿no? Porque puede metástasis y pulmón. Y posteriormente que le haces una centellografía, que es la centellografía que va a ver en todo tu cuerpo si hay lesiones a nivel del cuerpo que hay una metástasis. Y eso por lo menos tienes que hacer una vez al año. Entonces, si ves que hay eso, te dice, bueno, de aquí 5 años vemos. Y 5 años con el tratamiento que te dan, posiblemente no hay nada. Pero puede ser que en menos de 5 años haya una recidiva y puede ser que haya otra vez, ¿no? Y tendrás que hacer todo el tratamiento o ver de dónde corresponde todo eso. Pero en la mayoría de los casos, cercano al 90% precede casi a ganglios positivos. Siempre hay una recidiva. ¿Por qué? Porque el cáncer es, como dicen, ¿no? Un gigante dormido, que muchas veces vuelve, ¿no? Y el hecho de que una persona pasa por todo esto no quiere volver a pasar. Una persona hasta que hace quimio no quiere saber de ti, peor radio, ¿no? Imagínate que te da radiación todo el tiempo, ¿no? Entonces es bien doloroso, ¿no? Y dependiendo, como dice, los ganglios positivos es variable, ¿no? Y el pronóstico que vamos a dar a este paciente y la diseminación extravascular puede ser un factor mal pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que ya es la metástasis. Entonces, tasa de supervivencia cuando hay ganglios pélvicos positivos, casi un 11, 10, hasta un 15%, casi no es nada. La tasa de supervivencia de 5 años, que fue mayor al 62% de tumores, ya sea diploides o anaploides, casi un 25%, ¿no? Entonces, parámetros nosotros que debemos ver independientemente de mayor importancia, ¿cuáles fueron? Afección de ganglios linfáticos, prioridad del tumor o tamaño tumoral. Esa es la importancia que nosotros vamos a ver. De todo lo que han hecho la biopsia de ganglios, si es mayor a 3 centímetros, mayor a 2 centímetros, si era ganglio positivo, si afectaba otra parte del cuerpo, si iba a metástasis, es la afección ganglionar linfática, si es prioridad del tumor, que decimos diploides o diploides, y el tamaño tumoral, la abarcación del lugar de la zona de la parte anatómica. Hasta ahí, después ya vemos lo que es melanoma, lo que vemos tumor de Pins, de Paget, ¿ya? Y también vamos a ver del pantonimo, ¿ya?
Está. Estaba lloviendo. Miguel Aldunate. Presente. Aline. Ya la conozco. André Barbosa me suena. También. André Barbosa. Ángelo. Ángel. Presente. Fernández Ávila. Fernanda. ¿Fernanda? Bianca. Cayo. Cayo. Me suena Cayo. ¿Cómo Cayo? Sí. Javier, ¿no? Edanson. Ah, ya. Emily Núñez. Nueva de paquete, ¿no? Gustavo. Presente. Ah, Gustavo. Ya que no me acordaba tu apellido, ya es más antiguo que eso. Helen. También. Enrique Fernández Marcos. Bueno. Isabel Quiroz. Voy a decir como español. Es Quiroz, pero aquí es Quiroz. Isadora. Joana. Presente. Nayara. José Ricardo. Lauro, ¿dónde está Lauro? Famoso Lauro. Nayara. Luanda. Dani. Presente. Dani. No. Mariana de Paula. Mariana Vilgari. Mariana. Carlos Miranda. Presente. Nayara da Rosa. Pablo Alison. Presente. Pedro Enrique. Ese también es conocido. ¿O no? Pedro Enrique Almeida Domingo da Silva. De Sousa. Sí, de vacaciones. Renato da Silva. También. Romario. Romario igual. ¿No viene Romario? Rubens. También. Saiburi. Talía. Presente. Samara. No es Samara. Yo. ¿Tocales Suárez? Tocar eso. Sí. Samara. Y Marín Valquiria. Presente. Azarela. Igual Azarela es antigua, ¿no? No vino Azarela. Me suena porque en los exámenes. Por eso me acuerdo de los nombres. Sobre qué uno dice que. Emerson Amarro.